Transducción de señales. Ligandos. ¿Qué es un ligando? Destacan tres definiciones básicas. La primera es una molécula que induce un cambio de conformación que puede aumentar o disminuir la afinidad de la enzima por el sustrato. Segundo, así como a toda molécula generalmente de bajo peso molecular que se une reversiblemente a una proteína para cumplir una función determinada. Y por último, cualquier ion o molécula que se une específicamente a una proteína. En la siguiente imagen podemos apreciar la bicapa lipídica de una célula en la cual podemos observar en su parte extracelular diferentes estructuras que la componen para cumplir funciones variadas. Sin embargo, el componente que nos interesa está encerrado en rojo, lo que anteriormente denominamos ligando. Tipos de ligandos. Estos podemos dividirlos en tres categorías: químicos, físicos y quimiorreceptores. Los químicos pueden ser hormonas, vitamina D, ácidos biliares, ácidos grasos de cadena larga, óxido nítrico, monóxido de carbono, neurotransmisores, hormonas peptídicas, factores de crecimiento, citoquinas, oxígeno, entre otros. En los físicos encontramos calor, luminosidad, presión y acústica. Y en los quimiorreceptores están el oído y gusto. En este video les hablaremos de neurotransmisores, hormonas y el calor como ejemplos de ligando. Estructura de ligando neurotransmisor. Acetilcolina. Se trata de un éster de acetil coenzima A y colina con fórmula química. Se sintetiza a partir de colina sérica. La acetilcolina está formada por dos componentes acetato y colina, los cuales se unen mediante la acción de la acetilcolina transferasa. Estructura de ligando hormona. Hormona tiroidea. En su estructura cuenta con dos anillos aromáticos unidos por un éter. Las hormonas tiroideas son derivados yodados e hidrofóbicos del aminoácido tirosina, formando tiroxina T4 y triiodotironina T3. Son las únicas moléculas biológicas yodadas. Por su naturaleza hidrofóbica no se pueden almacenar como tales. Estructura de ligando físico. Calor. En todos los materiales, los átomos que forman sus moléculas están en continuo movimiento, ya sea trasladándose o vibrando. Este movimiento implica que los átomos tengan una determinada energía cinética, a lo que nosotros llamamos calor o energía calorífica. Función del neurotransmisor acetilcolina. Tiene un papel fundamental en la sinapsis, y su función es llevar el mensaje de la acción a realizar. Esta sustancia química actúa generalmente en la unión neuromuscular, ganglios autónomos, neuronas parasimpáticas, núcleos motores de los nervios craneales, núcleos sensitivos y en algunas partes del sistema límbico. Puede ser excitadora o inhibidora, dependiendo si actúa en canales iónicos como los de calcio o sodio. En esta imagen se puede apreciar la unión neuromuscular y el papel de los neurotransmisores que se representan como los pequeños puntos rojos actuando en la célula postsináptica. Función de hormona tiroidea. Esta hormona tiene muchas funciones, pero una de ellas es que estimulan el metabolismo del colesterol hacia los ácidos biliares, incrementando la unión específica de lipoproteínas de baja densidad, LDL, por las células hepáticas. Actúa también en la transcripción de ADN y en la síntesis de proteínas. En esta imagen se muestra la hormona tiroidea entrando al núcleo de una célula. Cuando se liga a su receptor nuclear, produce una disociación de correpresores y recluta proteínas coactivadoras, para así transcribir algunos genes diana. Función del calor. El calor se manifiesta en las células aumentando su temperatura y es muy importante para que acelere ciertas reacciones químicas en nuestro organismo y aumente la efectividad de algunas enzimas. Los corpúsculos de Ruffini se encargan de percibir el calor y los de Krauss el frío. Efectos de la acetilcolina.
La acetilcolina es necesaria para aprender y conservar la memoria de corto plazo. Inhibición. Células nerviosas crean acetilcolina usando la enzima colina-acetiltransferasa, que se forma con acetilcoenzima A y colina. Si esto está inhibido por neurotoxinas, los músculos que controlan la respiración y el latido del corazón pueden detenerse. Esta parálisis nerviosa puede provocar fácilmente la muerte por asfixia o graves lesiones neurológicas por anoxia, al bloquear la función respiratoria. La hormona tiroidea tiene comunicación con estos tres elementos: hipotálamo, hipófisis y glándula tiroidea. Las hormonas tiroideas actúan como ligandos, llegando a sus receptores y teniendo una diversidad de efectos en el organismo, como pueden ser el metabolismo de las grasas, el metabolismo de las proteínas, el peso corporal y el metabolismo de los carbohidratos. Efecto del calor. La principal razón por la que un incremento de temperatura aumenta la velocidad de reacción es debido a que hay un mayor número de partículas en colisión que tienen la energía de activación necesaria para que suceda la reacción. Desnaturalización. La desnaturalización provoca diversos efectos en la proteína, como lo son cambios en las propiedades hidrodinámicas de la proteína, aumenta la viscosidad y disminuye el coeficiente de difusión. Una drástica disminución de solubilidad, ya que los residuos hidrofóbicos del interior aparecen en la superficie. Pérdida de las propiedades biológicas. Patologías asociadas. La acetilcolina es un neurotransmisor que está relacionado a la enfermedad de Alzheimer, porque los ovillos neurofibrilares, que son estructuras dañinas formadas por la proteína TAU y causadas por la enfermedad de Alzheimer, alteran conexiones dentro de la neurona, provocando la muerte neuronal. Esta degeneración celular se da en el núcleo basal, lo que provoca que los niveles de acetilcolintransferasa desciendan, ya que es ahí donde se produce. Esto a su vez inhibe la síntesis de acetilcolina y por consiguiente el deterioro de la función colinérgica. Todo esto es en la región del cerebro que regula la memoria. Por esta razón, los ovillos neurofibrilares que provoca el Alzheimer se encuentran altamente relacionados a la deficiencia de acetilcolina. La hormona tiroidea está asociada a la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune que produce hipertiroidismo, además de otros factores como la inflamación de los tejidos que rodean los ojos y la protusión de estos, también un engrosamiento rojizo en la piel. Como sabemos, el hipertiroidismo es una sobreestimulación del ligando, hormona tiroidea, que tiene efectos en una gran cantidad de funciones de señalización, por ejemplo, el crecimiento o el metabolismo. Calor. Como ya sabemos, el calor actúa como ligando físico al provocar una respuesta en el organismo. El cuerpo humano tiene mecanismos de control de la temperatura, como son sudoración, vasodilatación o sed, pero cuando la estimulación por calor es extrema, provoca patologías, tales como el golpe de calor. El golpe de calor es un fallo multiorgánico cuya explicación se resume a un cese de la transpiración, anhidrosis y cierre de los poros cutáneos, con el subsiguiente aumento de la temperatura corporal o fiebre y descarrilamiento hormonal que origina vasoconstricción y crisis de hipertensión arterial, afectándose el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, con alto riesgo de un accidente vascular cerebral y cardiopatía isquémica.